¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de una cuestión que genera mucha inquietud, que es cuáles son los niveles de inseguridad en nuestro país a la luz de hechos que se sucedieron en los últimos días que cobran más relevancia cuando se registran en la capital de la República, como el asalto del que fue objeto una casa de cambio. Pero la pregunta es si es un hecho aislado, si son hechos aislados, porque fueron varios los acontecidos, o si forma parte de una oleada de actos de robos, de asaltos, de hechos de inseguridad, y cuánto avanza o no la criminalidad en nuestro país. Para hablar de este tema estamos con el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? Buenas noches, mi querido Benjamín. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Bien, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y realmente agradezco muy puntualmente porque es un tema muy actual, muy presente y que preocupa obviamente a toda la sociedad. Entonces, listo para evacuar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recién me estaba explicando todas las estrellas, son muchas las que tiene el comandante. Su grado, es el grado máximo al que se le Es el máximo, en este caso es el comisario general comandante que conlleva la utilización previa aprobación del Congreso Nacional de las 4 estrellas que corresponde al grado y al cargo en este caso. Qué bien. Bueno, el otro día hablábamos en radio sobre la definición del momento en el que estamos en el país en materia de criminalidad. Siempre algunos sucesos o algunos episodios llaman más la atención que otros, sobre todo cuando se registra en Asunción. Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos en general como ciudadanos es cómo estamos frente al accionar de bandas criminales en nuestro país. ¿Son actos aislados o son episodios que están sucediendo no solamente en Capital y Central o área metropolitana, sino en otros departamentos del país? ¿Cuál es la definición desde la Policía Nacional del problema al cual enfrentan, digamos? Sí. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de qué pasa con la policía está dando el mayor y el mejor esfuerzo en la lucha contra lo que es el crimen organizado transnacional, lo que es la delincuencia urbana y la delincuencia rural. Añadimos a esto lo que tenemos un terrorismo también autóctono, lo que es el tema del EPP y sus derivados. Bien, cuando hablamos también de estos hechos que de repente acontecen en lo que es Asunción, Gran Asunción, o particularmente en lo que ya forma parte casi del microcentro, son hechos que realmente impactan en la sociedad, impactan en la opinión pública, pero también para tranquilidad de toda la sociedad y de la media, son hechos que fueron totalmente aislados, hechos que de repente levantaron el nivel de alerta, pero fueron, digamos, hechos que no están vinculados con otros hechos punibles que ocurren, digamos, en nuestro territorio, y que son hechos que aparecieron de manera repentina, que no fue una prosecución o una consecución, digamos, de los hechos anteriores. Habíamos hablado, por ejemplo, del caso, vez pasada, que tiene que ver con una casa de juegos que está muy cercano, por aquí nomás. Entonces, la intervención, eso también hay que valorar muchísimo cuando hablamos qué pasa con la policía, que la policía actúa de manera inmediata. Hay una parte de prevención y seguridad que es la que hace la tarea diaria de estar en las calles. Es el que típicamente lo vemos con un uniforme completamente azul y con las patrulleras. Es el uniforme de prevención y seguridad. Tenemos como 22.000 efectivos para todo el territorio nacional, pero dividido en 2 grupos tengo a 11.000 efectivos de prevención y seguridad para más de 6 millones de habitantes. Es una cantidad ínfima. Ese indicador, disculpame para tener claro, porque siempre hablamos de eso, responde a la cantidad de efectivos que tienen que estar en la calle. O el total de efectivos de la Policía Nacional. La policía no creció desde hace décadas, La policía antes solamente era de la capital, un pequeño grupo, policía de la capital, que egresaban aquí muy cerca también lo que era la escuela de policía, Mariscal López y San Martín. Exacto. Una pequeña cuadra, ¿verdad? Y era policía de la capital. Cuando viene a crearse la Policía Nacional, con la Ley 222/93, eso equivalía a que la Policía Nacional dejaba de ser solamente de la capital, y con la poca cantidad de gente tenía que cubrir todo el territorio nacional. Anexamos a los elementos que trabajaban a cargo del Ministerio del Interior, no sé si recordarás la época de los alcaldes, en la época de los delegados de gobierno, claro que sí. pero aún así la cantidad resultaba ínfima.
La policía no creció, hago esa aclaración antes de seguir con el punto que estamos hablando, no creció en décadas porque en la policía usualmente egresan alrededor de 1000 policías dentro de la Policía Nacional, 1000 efectivos policiales alrededor, pero anualmente pasan también al retiro 800 y más. O sea que todo este tiempo, todos estos años y todas estas décadas estuvo en una cantidad estacionaria, mientras la población crecía, mientras, digamos, los edificios corporativos, los nuevos, digamos, las nuevas zonas urbanas se iban habilitando, la Policía Nacional no contaba con efectivos policiales para ir ampliando también su radio de acción. Entonces, con esta cantidad que siempre se mantuvo, que más o menos orillamos los de prevención y seguridad, los 22.000 más o menos, la población fue creciendo, digamos, la parte, digamos, la infraestructura que tiene un determinado estado también fue creciendo y quedamos muy cortos. Entonces, las Naciones Unidas a nosotros nos requiere 3.3 efectivos policiales por cada 1000 habitantes. ¿En la calle? Sí, 3.3. ¿O en total? En total, 3.3 para brindar un nivel, digamos, aceptable de prevención y de seguridad para un determinado territorio. 3.3. Nosotros estirando más o menos y forzando llegamos a 1.5, no llegamos a la mitad. O sea que metafóricamente desde los vestuarios salimos con un gol en contra. Entonces lo que hacemos ahora, el gobierno del señor presidente Santiago Peña bajó una línea, esa es la muy buena noticia, bajó una línea a través del Ministerio del Interior. Lo que necesitamos es el crecimiento, digamos, fortalecer lo que es la Policía Nacional desde lo que es el talento humano disponible. Y para este fin de año se prevé el egreso ya de 5.000 nuevos policías, 5.000. De estar egresando 1.000, vamos a poner 5.000 a disposición de la ciudadanía. Y como es una línea de gobierno que establece el señor presidente, esto va por los 5 años. Vale decir de que en 5 años deberíamos tener 25.000 nuevos efectivos policiales, duplicando la cantidad y ayornándonos lo que nos exige las Naciones Unidas, casi llegando a esa cantidad, porque hay que recordar que cada año van a ir a retiro otra vez 800 o 900. Vamos a volver sobre el tema de la situación de la policía en sí, de sus puntos, aspectos débiles, mencionados reiteradamente, las precariedades en las que se desenvuelve, pero antes me parece muy importante definir muy bien el problema que enfrentamos como país en materia de inseguridad. Definirlo sin ningún tipo de, digamos, de intención de minimizar las cosas, tampoco de agravarlas, más de aumentarlas, amplificarlas, sino con la mayor precisión. Hace un año aparecían índices generales a nivel mundial situando al país como el 4º país con mayor presencia del crimen organizado. Año 2023. El 4º país, en América Latina, solamente detrás de Colombia y México. Uno dice, la pucha. Pero después hay episodios, porque esos indicadores pueden ser objeto de cuestionamientos. Totalmente. Ahora, pero tenemos hechos de la realidad que a uno le generan mucha preocupación, a cualquier ciudadano. No solamente estos episodios puntuales, comandante, sino datos más generales. 7.000 hectáreas en las que se produce marihuana. La cantidad de gente que eso representa, que está involucrada con una acción criminal, es difícil incluso de dimensionar, pero es muchísima gente. Se dan el lujo de dispararle a un helicóptero de las Fuerzas Armadas, a herir agentes de las fuerzas militares. Se pasean por zonas de Canindeyú grupos fuertemente armados. Tenemos episodios muy llamativos en Alto Paraná, después en Itapúa, a donde se desplazaron elementos también de las Fuerzas Armadas. Entonces, sin ánimos de exagerar, pero situándonos en la realidad tal cual es, ¿cómo definimos la presencia del crimen organizado o el accionar de bandas criminales en nuestro país? ¿Hasta dónde ha avanzado? ¿En qué momento nos encontramos? Bien, haciendo, digamos, una comparación rápida y sin, digamos, tratar de maquillar o esconder la realidad, mucho menos, estamos posicionados relativamente bien. ¿Y en qué me baso?
En el pasado habíamos tenido varios líderes en nuestro territorio de lo que es el PCC, el Comando Vermelho y otras facciones criminales que venían del lado brasileño. Teníamos presencia activa y efectiva y muy operativa de estos elementos, digamos, o sea, que los líderes que se instalaban en nuestro país. Después de un trabajo sostenido, hablo partiendo de mi institución, ¿verdad?, de lo que es el trabajo de inteligencia, el trabajo de antinarcóticos, el trabajo de prevención y el trabajo técnico, digamos, apoyando también muy de cerca, apoyándonos con las otras instituciones. Hablo de Senat también, hablo de Senat, el Ministerio Público. Se ha desalentado bastante la presencia de estos elementos. Hablo de desalentar, no hablo de erradicar. Tenemos presencia y es muy común para el ciudadano encontrar en las publicaciones de que existen esos incidentes en zonas muy marcadas como las fronterizas. Estabas mencionando lo de Canindeyú, por ejemplo. Exacto. Otra zona es muy marcada en los últimos tiempos también, la zona de Amambay, algunas ciudades. Pero dentro de todo no estamos en un, digamos, contexto muy desalentador. Se está trabajando hoy día, no tenemos, digamos, una presencia con un perfil, digamos, muy alto, no tenemos presencia muy marcada del liderazgo de estos elementos. Se asume, se admite que tenemos digamos, a los brazos que tienen un menor rango, pero que también en la cotidiana lucha, por decir, por mercado y territorio, ocurren los hechos punibles que se atribuyen al crimen organizado. Hablamos de sicariato, por ejemplo, hablamos de ejecuciones. Digo yo también muchas veces de que dentro de todo lo que es, digamos, tener casos de sicariato, casos de ejecuciones, lo que atenúa un poco esta situación es de que esto se da dentro de esa disputa entre facciones. Felizmente, cuando existen, digamos, confrontaciones entre estas facciones, no encontramos los efectos colaterales, por ejemplo, como en ocasiones había ocurrido, que algún ciudadano que cruce por la calle o que esté en un determinado centro, digamos, comercial, social, reciba, digamos, disparos de arma de fuego por culpa de la confrontación entre estas facciones. Reitero, liderazgo alto, como en el pasado, no estamos teniendo, pero sí algunos elementos que siguen operando y con la marca del crimen organizado. Estamos trabajando muy fuerte sobre eso. Tú sabes que, comandante, discúlpame que insista con la definición. Nosotros siempre tenemos que tratar de aproximarnos lo máximo posible a la realidad, definir el problema para poder enfrentarlo con eficacia. Y si tomamos algunos indicadores que son proporcionados incluso por fuentes policiales o del Ministerio del Interior, el crimen organizado, en lo que respecta al narcotráfico, que hoy parece que expandió su radio de acción, ya no es solamente narcotráfico, ramos generales, a nivel de accionar criminal, asaltos, robos, secuestros, tráfico de armas, ¿sí? Es un combo bastante más amplio que termina en el lavado de dinero y compañía. Sí. Pero si tomamos, por ejemplo, microtráfico, la cantidad de maleantes que tienen que estar vinculados para abastecer solamente a la cantidad de personas adictas en jóvenes, en su mayoría, Asunción y Central, 90.000, quiere decir que es una cantidad fabulosa de personas involucradas. Te mencionaba lo de las 7.000 hectáreas que se producen en Paraguay de marihuana, otra cantidad impresionante de personas involucradas. Después la cocaína, que bien se exportó en decenas de toneladas o cientos de toneladas durante el gobierno anterior, se exportó entre comillas, tuvo como destino puertos europeos, también representa una logística gigantesca. Entonces, es verdad que en materia de indicadores, probablemente Paraguay, hoy esos indicadores todavía reflejan que no estamos en situación como Colombia o México o Ecuador. No, definitivamente no. Pero Ecuador también estaba como hoy estamos nosotros hace 6 años. Sí. Entonces, ¿cómo definimos esta cuestión? Me preocupa que se minimice un problema que después nos puede explotar en el rostro y ya de manera tardía decir, a la pucha, era bastante más grande de lo que parecía. Sí. Bien, lo que sí podemos, por eso que siempre asumimos de que existen los hechos, existen, pero sin ánimos de minimizar, se nota, digamos, el esfuerzo de las instituciones, de los organismos encargados. Ok, bien,
El tema, digamos, de tener como 90.000 consumidores entre Asunción y Central sí también denota de que hay una buena infraestructura o una buena logística del crimen organizado abasteciendo todo esto. Eso sí es categórico. Pero también dentro de todo eso, te acordarás de la Operación Veneratio. Sí es. La Operación Veneratio trajo consigo desactivar, digamos, una buena organización criminal que operaba desde esa unidad penitenciaria. El resultado de esto fue el inmediato descenso de manera muy significativa en cuanto a lo que es el microtráfico en la zona y los hechos punibles también que ocurrían, por ejemplo, hurto agravado, robo agravado. Entonces, eso significó, no está ganada la batalla, no está ganada definitivamente. Habías mencionado el tema de los cultivos de marihuana, el acopio de cocaína, porque nos convertimos como en un hub, pero a esto también hay que sumar de que se permite cualquier tipo de tráfico cuando dentro del crimen organizado tenemos lo que se llama, digamos, la corrupción del funcionario. Eso se asume, hay corrupción de funcionarios contra el cual también estamos trabajando. Es una lucha interna y externa. Entonces son factores que contribuyen, pero significativamente, a que las actividades del crimen organizado puedan desarrollarse en un determinado país. Y ese problema lo tenemos, porque existen las facilidades, o también estas mismas personas, porque hablamos de una cantidad muy significativa que se dedica a esto y se dedica al microtráfico o lo que sea, que empiezan como consumidores. De estos 90.000 empiezan como consumidores. Pero al final del día, y aprovechando el negocio, también se convierten en dealers. Entonces digamos, es una forma, hasta si se quiere, casi fácil para la organización de ir de reclutar. Y las cárceles fueron eso. Y las cárceles. Entonces, la intervención de Veneratio significó el descenso significativo de las actividades del crimen organizado desde las cárceles, que organizaban desde sicariatos, organizaban robos, hurto agravado y también, digamos, a gran escala, asaltos, robos agravados. Entonces, eso significó de que sacar a ciertos liderazgos, enviarlos al lado brasileño, porque era la prosecución de Veneratio, enviamos a 25, lo que se consideraban líderes significativos, 25 hacia el lado brasileño para que cumplan con condena, y también al resto que vemos que con el perfil que tienen y la tarea de inteligencia, que son también elementos importantes dentro del liderazgo, y enviándolo ya a la nueva cárcel, digamos, a la cárcel en Viñasco, hacia emboscada, en este caso, en emboscada, en donde ya también se tiene un sector que es de alta seguridad. Con esto no termina, el trabajo es bastante largo aún, no quiero desalentar a la ciudadanía, pero quiero decirle que sí estamos por el buen camino. No ocultamos absolutamente nada, somos conscientes de que los hechos punibles ocurren, por un lado del crimen organizado y por otro lado de la delincuencia. Tenemos los dos frentes. Yo no tengo ninguna duda de que se realizan esfuerzos y se obtienen algunos resultados parciales que son muy valiosos, como por ejemplo el de Veneratio, antes a ultranza. Sí. Pero esos espacios que dejan las organizaciones criminales que fueron desarticuladas en forma total o parcial en esos operativos, son ocupadas por o nuevos liderazgos u otras organizaciones, dentro de la propia organización o nuevas organizaciones. En el caso de ultranza, fue un golpe demoledor para esa organización criminal, pero no erradicó la organización. Marcés sigue prófugo. Sí. Y ese mercado gigante que abastecía, evidentemente es la posta es tomada por otro grupo criminal. Sí. Lo mismo pasa con el tema del microtráfico. Sí, hay 90.000 solamente en esta zona, consumidores que evidentemente los proveedores están ávidos de brindarle el producto y hacer muy buenos negocios. Entonces, me da la impresión de que sobre la base de determinados logros, que son tales, que está bien definirlos como de esa manera, muchas veces no es que nos durmamos en los laureles, sino creemos que invertimos un proceso que todavía tal vez no se invirtió, que se trata de un problema que todavía está en desarrollo en nuestro país. Por eso te mencionaba también lo de la marihuana. 7.000 hectáreas nos convierten en uno de los más grandes productores de América del Sur con certeza. La cantidad de cocaína, y vos definís bien, somos un país de acopio y distribución mundial de droga. Y todo lo que esto implica a nivel institucional en materia de corrupción, pues hablamos de miles de millones de dólares que manejan. Entonces, no es para
o es para alarmarnos, realmente es para alarmarnos. No es para exagerar, pero es para alarmarnos. Todavía no es un problema que se resuelva al día a la noche, en 10 meses de gobierno, son problemas que ya vienen planteados fruto de políticas muy cuestionables en su momento, desde el gobierno anterior. No se va a erradicar en 2 días, pero ni en 2 meses ni en 2 años. Pero esa curva es la que a mí me preocupa. ¿Seguimos avanzando o sigue avanzando la criminalidad? ¿Se estancó? ¿O ustedes creen que estamos revirtiendo? Estamos en el momento de la contención. No estoy hablando de bajar, de disminuirlo significativamente esa curva que me indicas, pero estamos caminando bastante bien. Y cuando hablamos de crimen organizado, evidentemente esto involucra la participación de otras agencias internacionales. A modo de ejemplo, ni bien, digamos, hemos tenido el cambio de gobierno, ya hemos tenido a continuación las coordinaciones y las reuniones propiamente con la policía Carabinieri de Italia, porque tenemos la amenaza de la 'ndrangheta o la 'ndrangheta, depende de la fonética. Tuvimos presencia, personas ya detenidas acá, que se vinculan a ese grupo, a esa mafia. Entonces, eso demandó que el comandante de la Policía Nacional haya tenido reuniones en Roma con los representantes, digamos, de los diferentes organismos de seguridad. Tenemos un convenio, tenemos una cooperación y un trabajo ya mutuo, que es, digamos, bastante, digamos, bien desarrollado ya. Tenemos la firma del convenio que también fuimos a hacer con la FBI en los Estados Unidos. Entonces, y todo lo que es el entramado de inteligencia en América del Sur y otros países de Europa también. Entonces, hacemos el mayor y el mejor esfuerzo de tal manera a no solamente convertirnos en una isla dentro de esta lucha. Lo que queremos dar es una respuesta, digamos, a nivel continental o a nivel global, dependiendo de qué tipo de amenazas tenemos. Entonces, haciéndonos conscientes de que esta amenaza puede ir, digamos, fortaleciéndose esta amenaza, entonces hacemos esos esfuerzos a nivel local y a nivel internacional de tal manera a también acopiar una mayor cantidad de datos, procesarlos, analizarlos y volverlos, digamos, a una información de inteligencia accionable. Y estamos haciendo, hay procedimientos muy buenos que hacemos a nivel local y también de manera coordinada con los países de la subregión, la región, digamos, a nivel global. Para no tomar nomás y ser simples poleas de transmisión de algunos indicadores que se divulgan a nivel mundial, muchas veces lo hacemos de la prensa equivocadamente. Sí. Yo mencionaba este indicador que dice que Paraguay es el 4º país a nivel mundial, pero fíjense un detalle, que no es un detalle, no figura Ecuador. Ecuador es un país que de ser el más seguro o el 2º país más seguro de América Latina, de América del Sur con certeza, detrás de Chile, en el año 2017, pasó a ser, y esto es asumido por el gobierno de Ecuador o por los gobiernos ecuatorianos, el país más inseguro, solamente detrás de Jamaica y algunas islas del Caribe. Exacto. De tener un muy bajo índice de homicidios cada 100.000, que es uno de los indicadores para medir el tema de la inseguridad, no es el único, pero es uno de ellos, de 6 más o menos cada 100.000, pasó a 45 en 7 años. No figura en esa lista, figura Paraguay que tiene 6, pero ese es el elemento que quería señalar al comandante. Sí. Las condiciones muy parecidas que tenemos, propicias, también que no depende solamente de una acción represiva, sino de múltiples políticas, muy parecidas a las de Ecuador del 2017. Exacto. En cuanto a informalidad, ellos eran 7 cada 10 ecuatorianos estaban en la informalidad, nosotros 6. Tiene su correlato de pobreza. Eso explica, por ejemplo, la presencia de tanta gente vinculada al tema del tráfico de la producción de marihuana y una serie de cuestiones. Este es uno de los indicadores. Tenemos el tema de la corrupción, nos decía un analista ecuatoriano. Es un problema muy presente en nuestra sociedad, que no es nuevo, pero que es profundo, que es grave. Tenemos el problema de la baja institucionalidad. También permitió en su momento en Ecuador abrir las puertas al crimen organizado. Entonces tenemos condiciones adversas y eso hay que reconocer, que son propicias para que estas bandas recluten gente
en las chacras, en el campo, en las cárceles, en los cordones de miseria que existen alrededor de Asunción, de la capital. Ese es el tema de fondo, me parece. Sí. Definitivamente, es por eso que habrás escuchado, no sé, un poco exagerando, eran más de 1000 veces hablar al señor ministro del Interior, que se hacen las reuniones y las coordinaciones de manera ya cotidiana. Un punto de referencia, por ejemplo, reuniones en el Ministerio del Interior, llamando, digamos, a la mesa de trabajo a representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Dirección, digamos, Secretaría Nacional de Inteligencia, todo lo que es la Policía Nacional. Entonces, un entramado bastante interesante para hacer frente a esta problemática, porque ya va mucho más allá de lo que es el trabajo, digamos, solamente policial, porque nuestro trabajo es, digamos, el de forma. Hacer, digamos, allanamientos, hacer detenciones, aprehensiones o puestas a disposición del Ministerio Público. Es un trabajo solamente policial. Pero como esto se volvió un problema bastante complejo y ese viejo paradigma de que solamente la policía ya se dejó de lado, entonces es una fusión de esfuerzos de muchas instituciones de tal manera a dar una respuesta, digamos, ya de fondo, no de forma como lo hace la policía. Y otro también que habrás escuchado también, las reuniones reiterativas que se llevan a cabo a iniciativa del señor presidente de la República, sea, digamos, en Codena o en Murubicharoga. Entonces, me consta, por ser partícipe de esas reuniones, de que hay una, más que preocupación, hay una ocupación real de parte del gobierno nacional. Entonces, estamos llevando todas nuestras iniciativas y todos nuestros esfuerzos en la mesa de discusión, tratando de dar, digamos, la mejor respuesta ante estas amenazas y ante estos riesgos. Ahora, si me permitís también unos segundos, al comenzar habías mencionado la publicación que yo también he visto, que Paraguay está entre los 4 países. Myanmar, México, Colombia, Paraguay. Sí. Digamos, como mucha experiencia que tenés y que también tenés una capacidad de análisis increíble en este tema, es como traído de los pelos. Es inaplicable, es inadmisible y yo como comandante de la Policía Nacional y con 33 años trabajando como oficial de policía, para mí no aplica bajo ningún concepto. Ahora, lo primero que pensé al leer esto, ¿qué se traía detrás? ¿A quién, digamos, le molesta que Paraguay pueda tener, digamos, un crecimiento en cuanto a lo que es, por un lado, la seguridad física, la seguridad jurídica, y que hoy día Paraguay sea, digamos, el país que tenga el mejor clima de negocios o de inversiones? ¿A quién le molesta eso? ¿A quién le representa un riesgo que nuestro país pueda crecer por ese lado? Entonces, no he visto con muy buenos ojos, no hace falta ser analista. Mi hijo que entra en Google o cualquier otro buscador encuentra que hay varios países en el Cono Sur, en Ecuador, Centroamérica, Venezuela, en Europa. No, Jamaica. Es imposible. Entonces, antes de leerlo, yo pensé que era una broma, pensé que era una broma. Entonces, hice las consultas, ingresé al link que me pasaron y encontré que era una publicación seria, real. Sí. Pero para la tranquilidad, digamos, de toda nuestra ciudadanía, Paraguay no está en esa situación. Tenemos los problemas, asumimos, no vamos a quitar la nalga a la jeringa, asumimos, pero no estamos en esa situación. No quiero hablar, recién mencionaste Paraguay, cómo está, digamos, en el nivel de seguridad en América Latina. Estamos muy bien posicionados, pero no voy a decir en qué posición, porque si a alguien se le roba una cartera hoy, o una motocicleta o una bicicleta, esa persona que está, digamos, sufriendo, se va a enojar mucho y va a decir de que, pero estamos muy bien posicionados, muy bien. Estamos haciendo un esfuerzo increíble y cuando sumemos esfuerzos en la parte, digamos, de talento humano, tengo la certeza de que vamos a mejorar. Comandante, ¿qué pasa? Había una pregunta, ¿qué pasa con la policía? Por ejemplo, ¿por qué se desplazan elementos de las fuerzas militares a Itapúa, donde hubo una seguidilla de acontecimientos, ataques a cajeros, sucursales bancarias, que todos fuimos testigos, o por lo menos se divulgó profusamente la información? La seguridad interna es una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional. Entonces, cuando aparecen elementos militares que uno no estoy cuestionando, por ahí es necesario y adelante. Pero la pregunta que cualquiera se hace es, entonces la policía quiere decir que no está respondiendo a la altura de los acontecimientos, está rebasada por la situación. ¿Qué pasa con la policía? Bien,
En ese aspecto, ni bien había salido el decreto, ¿verdad?, que firmó el señor presidente de la República, es algo que ha sido discutido también en Codena, aquella vez antes de sacar este decreto. Y bueno, para quienes tal vez no tenían una idea acabada o no tenían el contexto, ¿verdad?, desató toda una controversia del por qué las fuerzas militares haciendo tareas de prevención y seguridad, mezclando eso. Pero el espíritu o el contexto no se centra en eso. Lo que hace, y hemos coincidido ya en varias reuniones con el señor ministro del CODENA, el almirante Cíbar Benítez, con el ministro de Defensa, el general retirado Oscar González, y también los propios integrantes de la mesa, digamos, del CODENA. Lo que pasa aquí es la función que cumplen es una función complementaria a la función policial, porque la controversia que de repente se desató es del por qué hacen tareas policiales. Ellos ocupan, digamos, tienen sus cuarteles en el interior del país, crean lo que es como la FTC y están, digamos, de manera a apoyar algunas acciones contra el crimen organizado, solamente en una faceta del crimen organizado, una faceta, porque la gente dice que las Fuerzas Armadas ahora van a hacer tareas policiales luchando contra el crimen organizado. Es solamente una faceta. ¿Y cuál es eso? Contra grupos armados que se instalan en ciertos sectores. Al inicio habías mencionado algo, por ejemplo, el crimen organizado. Crimen organizado, hablamos de tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, cibercrimen, robo de vehículos a gran escala y otras, inclusive robo de obras de arte y ventas en el mercado negro. Entonces, para que esa controversia o esa confusión que ciertas personas crean, que quede bien en claro de que son solamente elementos que dan apoyo a la Policía Nacional, un elemento, una tarea complementaria, como ya mencionó el señor ministro Cíbar Benítez, y que no se preocupen, no es una militarización o militares, o militares que cumplan funciones de prevención y seguridad, porque quiero que te acuerdes de una cosa, en el buen sentido, muy buen sentido de la palabra. Nunca van a ver a un efectivo militar, formando parte de reuniones en lo que es Interpol, lo que es Ameripol, lo que es, digamos, Europol o cualquier otro, digamos, conglomerado. No van a ver a efectivos policiales haciendo tareas investigativas sobre trata de personas o cibercrimen o lo que sea, porque la función es muy específica, es una tarea complementaria en la lucha contra lo que es grupos armados insertos en algunos sectores que tienen la posibilidad de utilizar armas de grueso calibre contra los efectivos policiales o contra los elementos del orden público. Entonces, hay elementos criminales que tienen .50, elementos criminales que tienen una... Y a nosotros se nos tracan las pistolas. Exacto. Entonces, esa tarea complementaria es muy bien vista. Nuestros directores de policía, que está uno en cada departamento, están trabajando de manera muy armónica con los elementos, digamos, de las fuerzas militares. Es más, hay experiencias ya en donde mi policía necesita por razones de servicio un apoyo aéreo. Y como no tenemos en las cercanías, los elementos de la FTC brindan un helicóptero para soporte aéreo. Es un ejemplo nada más. O brindar a un grupo, digamos, de elementos de fuerzas especiales para cooperar o ayudar en el trabajo policial en sectores considerados críticos. Entonces, desmitificando eso, el tema de que militares haciendo tareas de prevención, efectivamente no es así. Es una tarea complementaria a la función policial y solamente en casos muy especiales y que tienen que ver con grupos armados, no en otra situación. Comandante, desgraciadamente se nos acabó el tema. El tema da para muchísimo más, está lejos de agotarse. Nos quedan pendientes temas relativos a las precariedades que tiene la Policía Nacional, algo ya hablamos en radio, pero vamos a volver sobre este tema en próximas conversaciones. Son muchas. Esto se evidenció precisamente en el último asalto a esta casa de cambios, fuertemente armados los maleantes, situación muy precaria de los efectivos policiales intervinientes, y también de un capítulo muy importante que tiene que ver con la corrupción que nos afecta como sociedad en general, y en este caso, cómo se da en los órganos de seguridad del Estado paraguayo. De la policía, pues ahí se complica más la tarea de hacer frente a la corrupción cuando la tenés metida en casa. Pero te invito, ya te comprometo a una próxima conversación al respecto. ¿Sí? La precariedad son 15 segundos. Sí.
La precariedad va a ir quedando afuera de a poco. Tenemos fondos ya, digamos, autorizados por el señor presidente, por el ministro del Interior que lo gerenció. En muy poco tiempo la Policía Nacional va a invertir casi 100 millones de dólares para ir cambiando, digamos, el grado de precariedad. Vamos a tener elementos de la parte logística, tecnología, digamos, algo de la parte científica, nuevos, de última y a disposición de la policía para ofrecer a la ciudadanía. Es lo más, digamos, auspicioso que tenemos en este minuto. Y es importantísimo. Es Argel gastar en seguridad. Nadie quiere gastar en seguridad cuando se discuten los presupuestos y compañía. No es gasto, es inversión. Exactamente, es una inversión. Es como cuando te vas al supermercado y tenés que comprar artículos de limpieza, no querés saber nada. Perfecto. Querés consumir otro tipo de producto. Comandante, gracias por su tiempo. Por favor. Gracias, mi querido Benjamín. Muchas gracias. Pasamos a un siguiente tema enseguida después de la pausa, que tiene que ver con la revisión del anexo C, la importancia que tiene el tema Itaipú y cómo se está trabajando esta agenda en nuestro país. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, como adelantábamos en el anterior, nos vamos a meter en un tema que de verdad es de muchísima importancia, Itaipú, revisión del anexo C. Como recordarán, cuando se hizo el acuerdo con Brasil tarifario y que comprende otros aspectos también en el mes de abril, se anunció que la revisión del anexo C iba a concluir, se iba a llegar a un acuerdo a más tardar diciembre de este año. Eso quiere decir que falta muy poco tiempo. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que se propone el gobierno nacional con esta revisión del anexo C? ¿Qué nos proponemos como país? ¿Cuál es el papel que le queremos asignar a la Itaipú binacional en las próximas décadas? Esa es más o menos, son parte de las preguntas que nos hacemos y de los temas que deberíamos debatir en los próximos meses y cerrar filas como país detrás de una posición a iniciativa a partir de la propuesta que haga el gobierno nacional, que en teoría, nos decía el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, tendría lista en más o menos 60 días. Para avanzar en este tema y en la comprensión, incluso de lo que es mismo, ¿qué es el anexo C? Porque hablamos mucho de anexo C, ¿qué es el anexo C? Le invitamos, hoy tuvo la amabilidad de responder afirmativamente a Victorio Auxilia, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Victorio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Bueno, un saludo muy especial también a la teleaudiencia del programa. Es un gusto estar acá y discutir un tema tan importante, ¿no? Crucial. Crucial para todos los paraguayos, ¿no? Crucial. Decía recién, medio en broma, pero es en serio. Hablamos de anexo C, toda canchera, anexo C. ¿Qué es el anexo C? El anexo C es parte constitutiva del Tratado de Itaipú. ¿Y qué significa eso? Es un acuerdo entre los dos países, escrito no en piedra, diríamos así, no en piedra, pero escrito de una manera tal que nos obliga, ¿no? Que nos da, diríamos así, una obligación de cumplir, porque ambos congresos, tanto el de Brasil como el de Paraguay, aprobó el tratado y sus anexos, correcto, incluido el anexo C. El anexo C en particular trata de cómo se va a formar la tarifa de Itaipú, es decir, cuánto va a cobrar Itaipú por el producto que tiene, o el servicio que es la energía eléctrica que vende a los dos países, ¿no? Entonces, el anexo C va a tratar entonces de cuánto se va a cobrar por esa energía, ¿sí? Una fórmula más. Una fórmula que fija, considera los componentes, que eran los componentes de cuánto le va a corresponder a los gobiernos por el hecho de que se está utilizando un recurso natural que es el potencial hidráulico. Ese concepto se llama royalties y esos royalties se reparten entre los dos países de manera igual, ¿sí? Eso está incluido en el costo del servicio de energía eléctrica. Después hay un componente de cuánto le va a corresponder a la ANDE. Resarcimiento y utilidades por el capital invertido, que fueron los 50 millones de dólares colocados por la ANDE en su momento, en el año 74, cuando comenzó la historia de Itaipú como construcción, ¿no?
Y después está el componente de los gastos de explotación, es decir, cuánto necesita la Itaipú para operar, mantenerse y continuar vigente desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Y finalmente tenemos un componente dentro del costo del servicio que se refiere al pago de la deuda, ¿no? Es decir, porque Itaipú se construyó con base en recursos externos, ¿no? Las dos empresas que fueron encargadas de formar el capital inicial de Itaipú aportaron $100 millones, 50 cada una, ¿no? Y se necesitaron más de $12.000 millones para construir Itaipú. ¿De dónde vino esa plata si no fueron recursos puestos por las dos empresas que aportaron capital? Provino de préstamos, ¿no? Entonces, esos préstamos tuvieron que pagarse hasta el año pasado, ¿no? Pagamos cerca de... Se canceló. Y ese componente, diríamos así, que correspondía a la deuda, al pago de la deuda, tanto del capital como de los intereses, ¿verdad? Era el mayor componente en porcentaje del costo del servicio. 60% prácticamente de lo que cobraba Itaipú por su energía iban para pagar la deuda y los intereses, ¿no? Entonces eso ya no existe más. Claro. Es decir, el costo del servicio, el componente deuda principal que era, ¿no? Entonces eso nos da una oportunidad entonces de pensar de cómo podemos nosotros conformar nuevamente ese costo del servicio de electricidad. Esa es la discusión principal, ¿verdad? Porque allí están metidos no solamente los gastos de explotación, de operación y mantenimiento, sino los recursos que vienen a los países y a las empresas, en este caso a la ANDE. Correcto. Entonces es una oportunidad para ver de qué manera podemos redistribuir, diríamos así, esos beneficios que son económicos y muy importantes. En el acuerdo de abril, que estuvo antecedido por algunos entredichos y situaciones de tensión, se establecieron muchos puntos. La nueva tarifa, 19,28, se mantuvo el acuerdo operativo que le permite a Paraguay acceder a energía a la ANDE, acceder a una energía más barata, un volumen importante, un ahorro también importante. Se establecieron otras cuestiones como, por ejemplo, la duración de este acuerdo en 3 años. Entonces, con esa tarifa más alta, Paraguay tiene asegurado un ingreso importante durante 3 años y este acuerdo operativo también. Después hay otros puntos, acceso al mercado brasileño, en fin, pero no me quiero referir a eso. Lo que digo es que este acuerdo va 3 años. Y también se estableció en ese acuerdo que después de los 3 años, ese componente que no formaba parte original del anexo C, que se llamó gastos sociales, que tiene el gobierno de Lula, me parece que arranca en Brasil y Nicanor en Paraguay, desaparecería. Entonces, por ese concepto no habría nuevos ingresos. Bajaría la tarifa, que tiene que bajar porque hay componentes que desaparecieron, pero la discusión es qué tanto debe bajar y cómo otros componentes, o qué va a plantear Paraguay con respecto a otros componentes. Por ejemplo, los royalties. Los royalties, hay notas reversales, desde el año 90 y piquito nunca más sufrieron variaciones. Y las inversiones fueron escalando de entonces a esta parte. ¿Corresponde plantear? ¿No corresponde plantear? Porque la pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es el papel que va a cumplir la Itaipú a partir de agotar estos 3 años en base al acuerdo celebrado en abril? ¿Es solamente energía para el desarrollo? Perdón, es solamente una empresa hidroeléctrica que genera energía y que tiene que tener una tarifa para financiar sus gastos operativos, o además, como decía el gobierno antes, es una fuente de generación de desarrollo económico, tecnológico y social. Muy bien, y yo creo que se puede plantear, continuar plantearnos, diríamos así, esa importancia que podría tener Itaipú para el desarrollo como un todo, ¿no? Y ahí tenemos, diríamos así, algunos componentes del anexo C que pueden ser revitalizados, diríamos así, ¿no? O reforzados, ¿no? En primer lugar, el tema de resarcimiento para la ANDE, es decir, la parte que le corresponde a la ANDE como empresa. Hoy día, la ANDE está recibiendo gran parte de esos beneficios adicionales por los acuerdos tarifarios, ¿sí? El año pasado, la ANDE recibió $250 millones adicionales a través de un convenio
debido a ese excedente que se produce por establecer las famosas tarifas más altas, ¿no? Entonces, yo diría que en primer lugar hay que pensar de cómo continuar fortaleciendo a la empresa eléctrica estatal, incrementando los resarcimientos, ¿verdad? Que hoy día son del orden de unos 40 millones de dólares aproximadamente. Eso podría crecer, ¿no? Es decir, podemos tener una mayor cantidad, diríamos así, de beneficios desde ese punto de vista, ¿no? En segundo lugar están los royalties, ¿verdad? Que en realidad son muy importantes para el presupuesto de gastos de la nación. Son 280 millones más o menos. Sí, varía mucho de acuerdo a la producción de energía. Eso depende de cuánto produce Itaipú. Claro. Si se produce más, como en el año 2016, entonces eso va a 280 o más millones de dólares. Si se produce menos, como en el año 2021-2022, va para menos, ¿no? Menos de 250, solamente para Paraguay, ¿no? Y lo mismo para Brasil, ¿no? Eso podríamos incrementar sin ningún problema. Es decir, los royalties pueden ser incrementados y pueden ser negociados. Y también le interesa eso a Brasil, ¿verdad? Porque también es un beneficio compartido, ¿no? Y también podemos negociar el componente que se llama cesión de energía, ¿no? El componente cesión de energía, que es el plus que recibe Paraguay por cederle a Brasil la energía que le corresponde y que no utiliza en su mercado interno, ¿verdad? Hoy día está con un valor bastante interesante, $12 por megavatio hora aproximadamente, ¿no? Ese es un valor que podemos negociar con Brasil también. Podemos llevarlo a 15, ¿no? A 20, es decir, podemos ver qué valor nos convendría, porque tampoco podemos hacernos de los muy golosos y pensar en una compensación muy elevada, ¿verdad? Porque eso, en primer lugar, va a restar, vamos a decir, competitividad, diríamos así, a la energía de Itaipú dentro del mercado eléctrico brasileño, ¿no? Que repercute sin ninguna duda su costo, por más que haya obligación de comprar de Brasil y que continúe esa obligación después en el nuevo anexo C, ¿verdad? Y por otra parte, si nosotros el día de mañana necesitamos importar energía de Brasil, ¿verdad? Vamos a tener que pagar y nos van a devolver el favor. Exacto. Entonces, habría que ver muy bien cuál sería la estrategia con relación a la compensación por cesión de energía, que se puede tocar. Claro, se puede tocar. Pero se plantearía la necesidad de hacerlo. Te pregunto porque en unos años más Paraguay no va a tener más energía que ceder. Así es. ¿Verdad? Así en es. el año 2030, me parece que más o menos está estimada para esa época, no tendríamos casi energía o no tendríamos más energía excedente, ¿verdad? Esto en todo caso sería un acuerdo de corta duración entre para los años 2027, 28, 29. Pero lo otro sería más estable. El tema de los royalties, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿se puede duplicar, por ejemplo, eso? Sí, porque sin ningún el problema. tema es que sin ningún problema. Para este gobierno está muy bien y para el país, obviamente, disponer de 650 millones de dólares año durante 3 años. Es más o menos la suma que... Adicional. Adicional. Eso es buenísimo. Eso es al margen de otras cuestiones que se puedan tener. Un golazo. Pero después sigue la vida. Así es. Y viene otro gobierno. Entonces, ¿qué va a recibir de Itaipú el país y el próximo gobierno? Es muy importante a determinar. Y eso es lo que se tiene que dilucidar en la revisión del anexo C. Así es, así es, ¿no? Y yo pienso que siempre debemos mantener esa postura o esa posición de que algún beneficio económico debemos nosotros obtener de este pozo petrolero que es prácticamente inagotable, entre comillas, ¿verdad? Que es un recurso renovable, ¿no? Hay que pensar siempre en los países petroleros. Los países petroleros, que tienen un recurso natural también, ¿no? que es un recurso finito, que se agota, ¿verdad? Ellos siempre piensan, bueno, el petróleo lo vamos a vender al precio que esté en el mercado internacional. Ese mercado internacional no se define con base en costos de producción o de extracción del petróleo. Es el mercado que define, ¿no? Y los países productores. Así es. Para tener una idea, el costo de extracción del petróleo en el mundo debe estar en un promedio de $25 Claro, por llega barril. a 100. Y llega a 100. Entonces, el resto que es clean caja
principalmente para los gobiernos, porque las grandes empresas petroleras del mundo, de los mayores productores de petróleo, exceptuando Estados Unidos, son empresas del Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar, ¿por qué Qatar pudo hacer la Copa Mundial? Porque tenía dinero proveniente del petróleo y del gas natural que ellos exportan, ¿no? Porque tiene un excedente, se llaman rentas petroleras. Para nosotros serían las rentas hidroeléctricas. Es la misma cosa, el mismo concepto. Eso que decís es crucial porque, va a ser un debate importante seguramente en las negociaciones, porque si desaparecido el componente de la deuda, se aplica la vieja tesis original, inclusive sostenida y defendida por Brasil durante siempre, ¿verdad? Que es, hay que gastar lo justo y hay que establecer la tarifa que demande el costo operativo de la Itaipú. Bajaría con ese criterio de 19,28, ¿cuánto es? No recuerdo si es 19,28 a 10. 19,28 a 10. Pero no nos quedaría un centavo partido por la mitad para ninguna de las partes. Adicionales. Entonces, ¿por qué, o mejor dicho, cuál es la hoja de ruta para que el país, si vos conocés, cuál es la posición del gobierno, del camino por el que se pretende transitar, para que tengamos una renta, precisamente que nos permita invertir en otros emprendimientos? Los royalties, te decía, sería buenísimo, porque además eso va al presupuesto nacional. Claro. Y ahí se discute o se puede blindar la diferencia que se va a obtener por esa vía para determinados emprendimientos. Se acabaría la cuestión que es objeto de cuestionamiento, el gasto discrecional en la Itaipú, en las sucesivas administraciones. Y hay otras alternativas, las esclusas de navegación. No sé por qué nunca aparece en el debate. Para mí es una pregunta que me hago y nunca entiendo, nunca tengo respuesta. U otros emprendimientos ligados al desarrollo de la propia Itaipú, generando otras cuestiones, aumento de su potencia. Entonces, ¿cómo hacer, o cuál crees que, mejor dicho, que es la intención del gobierno con respecto a este capítulo llamado Renta Nacional, que parta de la Itaipú binacional? Bueno, te comento una primicia, ¿verdad?, que todavía no se maneja a nivel público, que es una de las primeras tareas que diríamos así, en las que se comprometió el gobierno de Santiago Peña, que es el de lanzar una nueva política energética, pensando ya en el 2050, ¿no? Esa política energética se está trabajando, ¿no? Inclusive la Facultad Politécnica de la UNA, facultad a la cual yo estoy vinculado como profesor, está colaborando con el gobierno en elaborar esa nueva política energética al 2050, ¿no? Crucial. Que es crucial. Y te puedo comentar que en el marco de esa política energética, la visión que se está colocando continúa siendo la de desarrollo, ¿no? Por un lado, es decir, que Itaipú colabore para el desarrollo de Paraguay en dos sentidos. Uno, el tema de los beneficios económicos, ¿no?, que yo creo que siempre tienen que existir, se tienen que mantener, y si es posible subir resarcimiento, y incrementar resarcimientos para la ANDE, incrementar, lo cual va a venir muy bien porque el sistema eléctrico tiene que ser fortalecido, necesita de ese fortalecimiento, ¿no? No solamente para las redes de transmisión y distribución, sino para la nueva generación, para prepararnos para el futuro, ¿no? Que nosotros vamos a continuar demandando electricidad, ¿no? Y también como una energía, es decir, proporcionarnos la energía para que nosotros consumamos esa energía en el país, para nuestro desarrollo, en el sentido del sector productivo, del bienestar de la población, ¿no? No tenemos que olvidarnos que nuestros veranos van a ser más cálidos. Eso en los escenarios que se manejan en cambio climático para esta región de la cuenca del Paraná, van a ser más cálidos, los años van a ser más húmedos, los inviernos van a ser más cálidos. Estamos utilizando aire acondicionado en pleno invierno. Hoy día creo que es solsticio de invierno. Y yo tuve que prender el aire acondicionado en el casa para poder dormir bien, ¿no? Por la humedad. Eso hace unos 20 años, 30 años era impensable, ¿no? Es decir, vamos a continuar nosotros necesitando de esa energía, cada vez más energía eléctrica, para nuestro confort, la población, pero también para el sector productivo, ¿no? Ahí está toda una discusión con relación a las criptomineras y todo lo demás, a las cargas especiales que la ANDE está asumiendo
en este momento y que va a necesitar pensar en el futuro. Nuestro sistema eléctrico es un sistema que en este momento funciona, toda vez que las temperaturas no sean muy elevadas, ¿no? Y tiene que continuar funcionando y cada vez mejor, ¿no? Y para eso es necesario inversión. Las cosas no se inventan de la nada. No hay una cuestión, una solución mágica o religiosa. Dios quiere que... No, es inversión, es dinero que hay que colocar. ¿Y cuál es el papel del Estado? Porque muchas veces la inversión que uno puede fomentar correctamente, que lo haga el sector privado, no depende de la voluntad de los países ni del Estado. Entonces tiene sus dinámicas, cuál es la intervención, el rol de las políticas estatales para llevar adelante esta cuestión. Te invito a que hablemos sobre eso en un siguiente encuentro porque tenemos que despedir el programa. Es el inicio apenas del tema revisión anexo C, que tenemos que manejarlo con mucha amplitud, Victoria. Te agradezco con mucho gusto tu presencia aquí hoy. Ya, cuando quieran, con mucho gusto, ¿no? Nosotros nos vamos, pero antes les quiero dar un consejo. Si querés viajar, hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande, para eso que tanto querés, estamos. Aprovechá y solicitá un préstamo en Basa con cuotas desde guaraníes 35.000 por millón, con un desembolso mínimo de guaraníes 5 millones y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Como les decía, este es un tema que vamos a proseguir. Lo mismo el tema de seguridad, inseguridad que genera tanta inquietud. Hablamos de desarrollo por un lado, de requisitos que se tienen que dar para que pueda avanzar nuestro país por la senda del desarrollo y un capítulo crucial es que sea un país seguro para nosotros, para nuestro bienestar y para todos aquellos que quieran apostar a invertir en el país, tanto a nivel interno como desde el exterior. Nuestra convivencia reclama ambas cuestiones. Nuestra convivencia en estado, en buenas, digamos, que sea un país en donde la población viva lo mejor posible. Desarrollo y seguridad. Son temas que vamos a continuar en próximos programas. Nos despedimos con el compromiso de estar aquí nuevamente en una semana, el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces.